Ahí está. Bueno, bienvenidos a otra edición de la materia preferida de todos, obviamente datos. ¿Cómo se dice? Dejen de tirar chistes en el chat que me río y no puedo pensar. Hoy vamos a ver un poquito de uno de los primeros algoritmos de Machine Learning, ¿no? Que vamos a empezar a mirar, que estén interesante. Son algoritmos de clustering, es decir, algoritmos de agrupamiento, se podría decir. Sofi, ¿cómo son los algoritmos de clustering? Hola, bueno, los algoritmos de clustering, ahora los vamos a ver. Básicamente sirve para obtener una mejor perspectiva, tal vez una perspectiva más clara de los datos que tenemos y en base a esta información nueva que nos da, ahí prendo la cámara, poder tomar decisiones y poder tener como una visión de los datos que tenemos y con esa información saber cómo actuar. Así que bueno, voy a arrancar a presentar. Así. ¿Ven la presentación? Sí. Bárbaro, bueno. Clustering está dentro de una categoría que la denominamos aprendizaje no supervisado. Vamos a ver K-means, vamos a ver clustering jerárquico aglomerativo y DB-scan. Y después vamos a ver unas métricas sobre cómo medir estos resultados de clustering para saber más o menos si tenemos un buen resultado o no. Bueno, primero un repaso de lo que es aprendizaje supervisado versus no supervisado. Un poco esto lo vimos en las primeras clases, creo que fue la segunda teórica. Aprendizaje supervisado es cuando nosotros tenemos nuestros datos y tenemos nuestros datos de entrenamiento con una salida esperada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos datos que son imágenes de números y en los datos de entrenamiento tenemos, bueno, esta imagen representa un 1, esta imagen representa un 2, y en base a estos datos de entrenamiento después entrenamos nuestros modelos para cuando le mandamos nuevas fotos de números o por ahí de dígitos escritos a mano, nuestro modelo pueda adivinar sin tener resultado si es un 1, si es un 2 o si es un 3. Pero en el entrenamiento tenemos la verdad, digamos, tenemos qué es lo que cada imagen representa. Entonces esto nos permite tener un set de validación y poder validar nuestros resultados con esta información que teníamos previa. El aprendizaje no supervisado, por otro lado, no tenemos datos de salida, solo tenemos los datos de entrada, solo tenemos, por ejemplo, las fotos de los dígitos escritos a mano, no tenemos qué foto representa qué número, ¿no? Entonces, lo que nos permite estos algoritmos es cambiar la representación de los datos para poder entenderlos mejor, ¿no? Tenemos nuestros datos, no sabemos bien qué son, pero corremos estos modelos de aprendizaje no supervisado y nos agrupa los datos y nos da una imagen y más claridad sobre qué tenemos y cómo están representados nuestros datos. Un ejemplo puede ser cuando tenemos en el celular varias fotos y el celular agarra y nos empieza a agrupar las fotos según qué persona aparece en esa foto, ¿no? Entonces dice, bueno, te muestra la carita de tu hermana y dice, bueno, estas fotos son todas fotos en las que aparece tu hermana. No necesariamente tu hermana, ¿no? Pero te dice que aparece esta persona y te muestra la foto de la persona. Otra, y después agarra y te muestra todas las fotos en las que aparece, por ejemplo, tu papá. Entonces tenés, bueno, todas estas fotos aparece la fotito de esta persona. De esta forma lo que hace el algoritmo, digamos, es agrupar las fotos según qué personas aparecen en cada foto. Entonces, de esta forma nosotros tenemos como una imagen de nuestros datos, un agrupamiento de nuestros datos que nos da facilidad a la hora de entenderlos. Bueno, entonces, en base a esto, ¿qué es clustering, no? Acá vemos en la foto un gráfico que muestra un resultado de clustering. Voy a prender el puntero. Bueno, y entonces todos nuestros datos son los circulitos estos, los que son negros y blancos, son todos nuestros datos y están todos acá tirados en este gráfico. Después de correr nuestros modelos de clustering, nos da este resultado que nos dice, bueno, todos estos datos son un clúster
que le vamos a poner el clúster rojo, ¿no? Entonces todos estos datos son similares entre sí, son rojos, pero son diferentes a estos datos que están acá, que son verdes. Y estos son todos similares entre sí porque son verdes. Uy, perdón. Y estos, lo mismo, son azules, no son rojos ni verdes, pero son similares entre sí, diferentes a los demás. Bueno, ¿cuál es el objetivo entonces? Encontrar grupos de instancias son nuestros datos, tales que las instancias en un clúster sean similares entre sí y diferentes de las instancias en otros clústeres. Queremos entonces minimizar las distancias intraclúster, o sea, las distancias de los datos dentro de un mismo clúster, pero queremos maximizar las distancias interclúster, o sea, las distancias entre un elemento de un clúster y un elemento de otro clúster. Entonces, clúster es un concepto ambiguo porque depende de la naturaleza de los datos que tenemos y los resultados que buscamos. Por ejemplo, acá tenemos todos estos datos, ¿no? ¿Cuántos clústeres queremos? Depende del modelo que corramos o depende también de los parámetros que nosotros elijamos o los resultados que queramos. Vamos a querer que se formen 2 clústeres, 6 clústeres, 4 clústeres. Entonces, bueno, siempre hay que analizar, digamos, el contexto para entender cuál es el resultado que más nos beneficia. Bueno, es raro generalmente, como mencionamos antes, visualizar los datos de manera clara de entrada, porque de entrada, por ejemplo, nos viene esto, no tenemos mucha información. Y todavía más si los datos están en más de 3 dimensiones, ¿no? Porque acá están en 2, pero si tenemos 3 ya se pone 3D, si tenemos 4, 4D. Entonces, mientras más dimensiones tenemos, o sea, mientras más información hay sobre nuestros datos, más difícil es visualizarlos de manera clara. Entonces, para eso entra en juego lo que vamos a ver, creo que es la próxima clase, que son distintos algoritmos para reducir estas dimensiones y poder verlos de la forma más clara posible, como son, bueno, PCA, MDS, ICA, TISNI. Son buenas linternas, o sea, nos iluminan el camino de los datos y nos permite reducir las dimensiones y poder verlos y visualizarlos de manera más clara. Pero bueno, los clusterings, los algoritmos son, por un lado, K-means, que divide los datos en K clusters. Entonces, en un cierto número de clusters, que es K, divide todos los datos. Después está el clustering jerárquico aglomerativo, que lo que hace es construir una jerarquía de clusters, que ya lo vamos a ver cómo. Y después está DevScan, que lo que hace es crear clusters, pero basándose en las densidades de los datos y las densidades de cada clúster. Bueno, empezamos con K-means. Entonces tenemos nuestros datos que, por ejemplo, de X1 a XN, cada uno es un dato, es una instancia que tiene P dimensiones. O sea, si lo vemos en pandas, tendríamos una tablita, cada fila es X1, XN, y P dimensiones son las columnas y la información que tenemos sobre cada dato, sobre cada X. Entonces el objetivo es particionar los datos en K dimensiones. Un K dado, o sea, nosotros le tenemos que decir, quiero 3 clusters, o sea, y en esa situación, nuestro K sería 3. Nosotros le tenemos que dar el K, o sea, la cantidad de clusters que queremos que K-means forme. Entonces, lo que primero hace el algoritmo es elegir K centroides al azar. Un centroide es un punto dentro de nuestros datos que es como el centro, digamos, va a ser el centro de nuestro clúster. Asigna cada instancia, cada dato que tenemos, al centroide más cercano. Después recomputa el centroide de cada clúster, lo recalcula y lo acomoda para que esté en el centro de nuestro nuevo clúster que se está formando. Y después repite el paso 2, o sea, agregar más instancias, y el 3, que es recomputar el centroide hasta que los centroides ya no cambien más. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestros datos, que por ahora no están clasificados, son todos esta nube verde, y empezamos y queremos decir, bueno, vamos a tener acá 2 clusters. Entonces el algoritmo agarra y pone 2 centroides, el azul y el rojo, en un lugar aleatorio. Después avanza al siguiente paso y agarra y acomoda cada dato, cada puntito verde, lo asigna a un clúster, al clúster que esté más cerca. Entonces, en la primera iteración queda así, todos estos van al rojo y todos estos van al azul. Después agarra y recomputa los clústeres, ¿no? Estaban acá, dice, este no es el centro, porque ahora el clúster es todo esto, agarro y lo acomodo para que esté en el centro del clúster. Y lo mueve acá. Hace lo mismo con el azul.
Y ahora agarra y vuelve a asignar cada punto al clúster que tiene más cercano. Entonces, como ahora al centroide más cercano, como ahora los centroides se movieron, este punto, por ejemplo, que acá era rojo, pasa a ser azul, porque ahora está más cerca de la cruz azul que de la cruz roja. Sigue avanzando y recomputa de vuelta los centroides, agarra y los pone en el medio de cada clúster, y bueno, así itera hasta que finalmente, cuando vuelve a recomputar los centroides, no se mueven, porque ya están en el centro, no se mueve más ningún punto, ¿no? Estos son rojos, estos son azules, y aunque sigue ejecutando el algoritmo, ninguno se va a cambiar de bando, digamos, van a quedar siempre en el mismo, entonces el centroide tampoco se va a mover, y termina el algoritmo. ¿Se entendió más o menos? Si no, consulten y aclaro algo, lo que haga falta. A ver si hay pregunta. No, bueno, No, cualquier no, cosa me dicen. no hay preguntas. Igual con cada algoritmo que va a explicar Sofi, vamos a acompañarla con una animación. Así que si después de la animación no se entiende, ahí sí pregunten, porque vamos a pasar al siguiente algoritmo y no queremos que se quede con la duda del anterior, ¿no? Así que Claro, nada. bárbaro. Bueno, seguimos. Acá tenemos el seguimiento. Va medio a los pedos, pero más o menos lo que hace es eso, ¿no? Agarra, Ponele mucho zoom. dale. Agarra y tenemos al principio todos los datos negros, ¿no? No sabemos, no están clasificados, cada dato es individual. Después agarra y planea y pone unos centroides en un punto random, acá, y divide. Bueno, estos van a este centroide, este van a otro centroide, acá tenemos este clúster, este otro acá, el celeste, el naranja, el marrón. Y en base a eso va moviendo los centroides, acomodándolos al verdadero centro de cada iteración del clúster y va acomodando los datos. Acá tenemos un gráfico que lo vamos a ver más adelante igual, pero nos va indicando, digamos, según las iteraciones que tenemos, cómo va avanzando nuestro clúster y más que nada es como para entender cuántas iteraciones necesitamos y cuál es el número óptimo de iteraciones, ya lo vamos a averiguar. Sí, acá hay una pregunta muy relacionada a eso, Joaquín, que es cómo sabe cuándo frenar, ¿no? Porque Sofi dijo Camins es iterativo, ¿no? Itera, itera, itera. Y la pregunta es cuándo termina, ¿no? Eh, pero lo vamos a ver enseguida. Y otro tema importante de este ejemplo en particular es que si notan, los puntos están como en nubecitas, ¿no? Están todos agrupados estilo... se llaman clústeres globulares, ¿no? Y lo voy a decir ahora, aunque ya está, en el siguiente texto ya está esto, la definición, pero me parece que es crítico decirlo ahora para que se les quede la imagen en la cabeza, ¿no? Cuando tenemos manchitas en formas de nube, ¿sí? Que están todas más o menos centradas en un punto y tenemos como una nube, un círculo, ¿sí? Un globo, si lo viéramos en 3D. Esos son clústeres globulares y Camin funciona muy bien para clústeres globulares. Cuando tenemos otro tipo de distribución de puntos, ya ahí no anda bien. Y eso es importante que lo recuerden. Listo. Bárbaro, sí. Bueno, acá, digamos, el algoritmo frena cuando, como dijo Axel, digamos, los centroides ya no se mueven más, ¿no? Están ahí, no hay ningún cambio y por más de que recomputamos los centroides, están todos los puntos agrupados y a la misma distancia del centro, entonces el centro no se va a mover. Bueno, a ver, sigo. En la implementación, los centroides siempre se van a mover porque estamos en la coma, ¿no? En la coma de un espacio, ¿no? Siempre se van a mover, pero se van a mover debajo de un threshold que pongamos. Entonces decimos que los centroides no se muevan más que un pequeño delta, y ahí ya sabemos que consideramos que no se movieron significativamente. Bien, bueno.
Entonces, después tenemos la complejidad, que bueno, en este caso es en tiempo, es la cantidad de iteraciones por el número de instancias, por el K que nosotros le pasemos, por la cantidad de tributos de nuestros datos. Y en espacio es O de n más K por P. Esto es más que nada un dato de color. Bien, bueno, Cummings lo que busca minimizar es la ecuación de distorsión, de clustering, que está representada, digamos, por esta ecuación. A ver si me fue el coso. Bien, en la que es más que nada, digamos, la suma de las distancias al cuadrado de cada instancia, o sea, esta es la posición, digamos, de nuestro dato a su centroide. Y entonces esto está representado como la distancia al cuadrado de esta distancia, ¿no? Y vamos sumando todas estas distancias y buscamos minimizarlo. Entonces, este parámetro lo que representa es si pertenece a un cierto clúster o no. Entonces, nosotros para el clúster 1, por ejemplo, si X es miembro de este clúster 1, esto va a ser 1 y si no, 0. Entonces, con esto permite sumar, digamos, nada más las distancias de los puntos en un clúster determinado. Esto lo que busca es, el algoritmo busca minimizar y se guía minimizando esta ecuación. Entonces, en el paso 2 de K-means, que lo que hacía era asignar cada instancia al centroide más cercano, lo que busca es minimizar, acá, minimiza J, o sea, esta ecuación, pero con respecto a R, ¿no? Entonces, agarra y trata de que la distancia sea lo más chica posible, asignando el dato al clúster más cercano, al centroide más cercano. Y después, el paso 3, que minimiza J con respecto a el centroide, ¿no? Porque recomputa el centroide de cada clúster, mueve el centroide para que la distancia sea lo más chica posible entre cada punto y su centroide. Bien. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Es que es un algoritmo relativamente simple, es eficiente y escala bien para grandes datasets. Y las desventajas es que, bueno, nosotros les tenemos que dar el número de clusters, es bastante sensible a ruido y outliers, es sensible también a la elección de centroides iniciales. Creo que acá me salté un par de preguntas, pero Santiago había preguntado que si falla, itera para siempre. No sé si podría llegar a iterar para siempre, pero puede ser que el algoritmo tarde bastante de acuerdo a los centroides iniciales que elegimos, ¿no? Y a estos parámetros que elegimos. Entonces, estos parámetros lo que hacen es encontrar y facilitar el algoritmo lo más posible, ¿no? Hacer que dure lo menos posible y que encuentre los clústeres de mejor forma. De acuerdo a la elección de centroides que tengamos, el algoritmo va a durar más o menos. Acá María Sol pregunta, ¿cómo se eligen los centroides? Bueno, se eligen de manera random. Lo que Sí, hace es, sí. los algoritmos más, o sea, el algoritmo inicial de Camins era elijo los centroides random, ¿no? Hay veces que algunas implementaciones de alguna librería te dan a elegir alguna elección de centroides con un dedo de frente, ni siquiera dos, de tal forma que ellos, digamos, alguna heurística que estima que si elegimos los centroides de tal manera, el algoritmo de Camins va a converger mejor. Pero podríamos dejarlo resumido así. Si es un algoritmo Camins original, sin nada raro, aleatoriamente. Y eso lleva a un problema, ¿no? Porque si justo Sophie dice que es muy sensible a la selección de a la elección de los centroides iniciales, ¿qué pasa si elegimos unos centroides que son un desastre, ¿no? ¿Cómo? Ahora le pregunto a ustedes en el chat, para el que no sabe, ¿no? Para el que sabe, cállese. ¿Cómo podríamos solucionar un problema de que tenemos centroides iniciales que elegí random y justo da el error, la casualidad que la cagué y elegí un conjunto de centroides que son nefastos? ¿Cómo yo podría, de una manera simple, solucionar eso? Lo dejo ahí para que en el chat piensen qué podríamos hacer para solucionar eso.
Y mientras tanto, digo, hay implementaciones que tratan de elegir un centroide de una manera un poquito más lógica, haciendo alguna heurística. De hecho, sklearn tiene una opción de elegir los centroides más inteligentemente. No es súper inteligente, pero es un poquitito más inteligente. Por ahora no veo a nadie que haya dicho cómo piensa que podría solucionar este problema de que si elijo los centroides aleatoriamente mal, ¿cómo lo podría solucionar? ¿Alguien quiere tirar alguna sugerencia de cómo podríamos variar, cómo podríamos mejorar esto? Acá Lucas dice, elegís otros de nuevo random. Exactamente. Se hace eso. Se hace varias corridas de Camins y nos quedamos con la que mejor score nos dé. El score que Sofi mostró en la demostración, viste que va bajando, ¿sí? Se hacen varias corridas y nos quedamos con el más chico de ese número. O sea, el de que menor error da. Así que, digamos, no es una solución wow, pero la verdad, uno hace probabilidad estadística y la probabilidad de elegir consistentemente varios centroides de manera errónea, ¿no? Disminuye muy rápido. Entonces ya con 3 o 4 corridas de Cummins eligiendo distintos centroides aleatoriamente, la probabilidad de haber caído en las 4 veces mal es bastante chica, ¿no? Es como tratar de es como si yo tratara con una opción elegir una password de ustedes, ¿no? Hay poca probabilidad, pero puede pasar de que le pegue. Y ahora sería la probabilidad de juntar de que 4 passwords de ustedes distintas yo le pegue en corrida, ¿no? No importa, es para los que vieron probabilidad. O sea, la probabilidad decrece mucho a medida que elegimos una corrida más de centroides. Joaquín dice, o sea que cuando aplico el algoritmo lo hago varias veces para comparar. Exactamente, se corre varias veces Camins con distintos centroides iniciales y nos quedamos con la corrida que dio mejor score. El score que mostró Sofi en, la, en el seguimiento. ¿Sí? Lamentablemente, con eso medio que solucionamos el problema de los centroides, pero no solucionamos los otros dos problemas que acá muestra Sofi, ¿no? El especificar K, que si nosotros elegimos un K malo, o muy chico o muy grande, el resultado de aplicar el clustering por ahí no tiene sentido, no tiene uso. Y también el ruido y los outliers molestan mucho al algoritmo, llegándolo a potencialmente dar clusters que no tienen sentido. Acá Lucas dice, tengo una pregunta. En caso de tener dos elecciones centroide normales, digamos, es decir, que terminan con un resultado. Todos pueden terminar con un resultado, ¿eh? ¿Estos pueden dar diferentes resultados? ¿O es que tardan más o menos? Más o menos? No, Lucas, pueden dar distintos resultados. Sí, 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 sí. Por ahí, en la práctica, uno no ve unos resultados que, wow, me dio completamente distintos clusters, pero algunos puntos pueden o no terminar en algún que otro clúster distinto, o podemos terminar con digamos, los números del clúster 1 y el clúster 1 ni en pedo machean, ¿no? No hay una etiqueta única por corrida, ¿no? Pero digamos que en general tiende a terminar con las mismas proporciones de dados centroides normales, pero nada te garantiza, no hay ninguna garantía. Entonces, podría pasar que te quede, en la práctica pasa que te queda un poquito distinto, no mucho, pero nada te garantiza que supongamos tenemos mucho ruido y tenemos outliers y elegimos dos centroides los mejores para ese caso, podríamos terminar con clusters completamente distintos. Estoy diciendo el caso extremo, ¿no? Que pasaría una vez cada, no sé, cada algo poco probable. Ahora no estoy, bueno, bien con los referentes. Acá hay una, ¿qué más? Acá hay una pregunta anterior, ¿no? De que si Camis manejaba los datos que se plotean en scatterplots. Scatterplots es una forma de plotear, que es la de puntitos, ¿no? Yo lo pondría de la siguiente manera. Y los datos, cualquier dato se puede plotear en un scatterplots, digamos que no tiene mucho
que un dato sea explotar en los scatterplots no tiene que ver con que sea útil en K-means o no. Lo que tenemos que ver es que la distribución, digamos, ya en más de 3D, 3 dimensiones no podemos plotear, ¿no? Pero si tuviese 2 dimensiones o 3 dimensiones, veríamos que son o como centros de puntitos o un globo, una esfera ideal, ¿no? Idealmente hablando, una esfera de puntos más o menos centrados. Y tendríamos, cada clúster sería una esfera. Caso ideal teórico que K-means andaría perfecto. Y la realidad no es así, justamente porque la realidad no es así. K-means a veces se queda corto, ya sea por ruido doblez o a veces porque los clusters no son lo que se llama, la terminología y la palabra correcta es globulares, acuérdenselo, globulares. Si, como los globos, no importa. Si no tenemos clusters, a priori, no tenemos datos o clusters globulares, K-means no hay garantía de que ande que ande bien. O sea, puede terminar, sí, porque tenemos dos condiciones de corte de K-means, ¿se acuerdan del algoritmo iterativo? La cantidad de iteraciones, le ponemos vos iterás hasta 100 veces. Después, cortáis. Y la otra es la convergencia de los centroides, que si los centroides no varían más que tanto de posición, considero que no se movió y después de por ahí 2 o 3 iteraciones que no se movieron, corto la iteración, ¿sí? Puede pasar. Son esas dos condiciones de corte. Listo. Creo que contestamos las preguntas, ¿no? Ah, hay una pregunta. Sofi, si querés, toma la voz. Dale, bárbaro. Lucas pregunta, para la elección de K, uno, como dijo Sofía, no puede ver cosas en 4D. ¿Cómo sé con cuál quedarme? O si sumar más o quitar, etcétera. Bueno, eso es probar distintas formas, lo vamos a ver más adelante, pero lo ideal es, como mencionaba antes Jorge, ¿no? Podemos probar distintos números de K, ver qué resultados obtenemos. Por ejemplo, elijo K1. Bueno, a ver, veo qué tanto minimizo este error con un clúster, con K1. Bueno, a ver, me dio este resultado. Bueno, pruebo de vuelta con K2, con K3, con K4 y así voy probando distintos números hasta encontrar cuál es el K que me da un mejor resultado. O sea, en base a las métricas que tenemos, cuál es el K que me da mejor, una métrica con un número más favorable para nosotros. Entonces, es básicamente probar distintos K hasta que encontremos el mejor. Comentario adicional, hay una técnica que creo que la tenemos al final, como para tratar de estimar empíricamente el K, y después Sofía va a mostrar algunas métricas que podrían ser de ayuda para si tenemos algunos datos adicionales, tratar de calcular el K. Pero la realidad justamente la desventaja de este algoritmo es hay que especificar el K y tenemos que buscar alguna táctica para tratar de calcular el K. Y hay varias, ¿no? Listo. Sí. Bueno, seguimos. Otra desventaja es lo que ya mencionó Jorge varias veces, que solo puede encontrar clústeres globulares, o sea, con forma de globo. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, tenemos unos conjuntos de datos que está representado en clústeres que no tienen forma de globo, ¿no? O sea, si nosotros lo vemos a simple vista y intuitivamente podemos ver tres clústeres, que sería este y este, ¿no? Porque son tres agrupamientos de datos que están juntos, perdón, a veces se me mueve el mouse, bueno, que están juntos y separados de los demás. Entonces, a ojo podemos determinar tres clústeres, pero cuando corremos K-means, como no tienen forma de globo, sino que son como más forma de gusanito, no le gusta a K-means y entonces no logra encontrar la distribución de clústeres que sería la óptima para este caso. Encuentra uno acá, en la que se mezclan, digamos, datos de dos clústeres, otro acá y acá lo mismo. Estos puntitos azules en realidad serían más correctos en este clúster rojo. Entonces, cuando tenemos este tipo de datos, tenemos que pensar, bueno, me parece que mejor no voy por K-means y uso otro algoritmo. Bien, bueno, otro algoritmo entonces es el clustering jerárquico aglomerativo, que la forma en la que funciona es que, bueno, acá tenemos un grafiquito muy sencillo en el que tenemos 4 instancias, ¿no? X1, X2, X3 y X4. Entonces el algoritmo cuando empieza agarra y asigna cada instancia a un clúster propio. Entonces esto es un clúster X1, clúster 1,
clúster 2, clúster 3 y clúster 4. 4 clústeres, todos diferentes y todos separados. Después agarra y une cada clúster con el más cercano, ¿no? A medida que va subiendo en la jerarquía. Entonces la jerarquía se puede ver más acá, ¿no? Pero a simple vista agarra y une, por ejemplo, el clúster 2 y el 3, que son los más cercanos. Después agarra, vuelve a correr el algoritmo y dice, bueno, tenemos este clúster que era el 2,3 y tenemos este clúster 4. Estos, de todos los clústeres que tenemos, los más cercanos son el 2,3 y el 4. Los uno a estos dos clústeres en uno solo. Y tenemos el clúster 2,3,4 y el clúster 1. Se vuelve a correr el algoritmo y agarra y une los dos clústeres más cercanos, que son el 2,3,4, este circulito de acá, con el 1, que estaba acá separado. Y queda todo agrupado en un mismo clúster, y ahí es donde termina el algoritmo. Entonces, a medida que va haciendo este agrupamiento, nosotros podemos agarrar y graficar un dendrograma, que es este grafiquito que tenemos acá, en el que se van graficando, perdón, el mouse está como haciendo lo que quiere, bueno, en el que se van graficando las uniones de los clústeres. Empezamos con 4 clústeres, después unimos el 2 y el 3 en el 2,3, unimos el 2,3 con el 4, y se grafica de esta forma, y por último el 1 con el 2,3,4 acá, ¿no? Y nos queda todo unido en un clúster. Tiene un enfoque, bueno, bottom-up, o sea, va de abajo para arriba, de muchos a uno solo. Entonces, como mencioné un poquito antes, se define un clúster por cada instancia, se fusionan dos clústeres más cercanos y se repite en el paso 2 hasta que quede un único clúster. Una vez que tenemos un solo clúster, termina el algoritmo. Acá vamos a dar un seguimiento. Acá por abajo un poquito el zoom. Arrancamos, ¿no?, con todos los clústeres separados y va uniendo los más cercanos y formando un nuevo clúster. Hasta que termina con este clúster 6 y llegó a unir todos. Ahí se ve de vuelta. Y ahí termina de vuelta, ¿no? Entonces acá nos queda un gráfico que nos muestra cómo se van uniendo todos estos clústeres y también nos muestra la cantidad de clúster que vamos teniendo por iteración, ¿no? Entonces en la primera teníamos, cada ramita es un clúster, 1, 2, 3, espero que se vea mi mouse, pero tenemos 6 clústeres, que es una ramita cada uno. Después vamos a la siguiente etapa en la que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, se van uniendo, digamos, los clústeres. Antes, originalmente teníamos 7, del 0 al 6, y ahora tenemos 6 porque se unieron. Y después, por ejemplo, en esta etapa, ¿ves? Ahí tenemos 3 clústeres, 1, 2 y 3. Entonces, el dendrograma nos permite ver en qué etapa, cuánta cantidad de clústeres teníamos y cómo se fueron uniendo cada clúster. Y también algo que está bueno es que tenemos acá en el eje Y la distancia, ¿no?, entre cada clúster. Entonces la longitud de la rama nos dice a qué distancia estaban originalmente cada clúster, ¿no? Entonces la primera es cortita porque tiene distancia 1, o sea, P5 y P6 estaban a distancia 1. Después P4 con este otro clúster 5, 6 tiene distancia 1,5 más o menos. Entonces ahí es cuando se unieron. Y a medida que, o sea, mientras más larga la rama, significa que a más distancia estaban los clústeres en el momento de la unión. Entonces es otro dato que nos brinda este grafiquito. Y esto nos permite decir, bueno, yo quiero tener 2 clústeres, listo, corto acá. Quiero tener 4 clústeres, bueno, corto acá en este momento. Entonces, en base a la cantidad de clústeres que tenemos, podemos decidir cuándo cortamos el algoritmo o más o menos entender en qué punto y a qué distancia estaban los datos entre ellos, ¿no? Nos brinda esa información de nuestros datos. Acá Joaquín pregunta, ¿y cómo se eligen los clústeres iniciales? Bueno, los clústeres iniciales son cada punto. O sea, si tenemos 8 puntos, 8 datos, o sea, por ejemplo, en Pandas tenemos una tablita de 8 entradas, entonces empieza con 8 clústeres. Cada dato que tenemos es un clúster separado. Y después se van uniendo de a 2 con el dato que tienen, con el clúster que tiene más cercano.
Sí, ahí podemos ver, digamos, la tabla esta, el eje Y de la distancia, da indicación de cuándo empieza a juntar clústeres de cierta distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hubiese más puntos con distancia euclidiana menor a 1, ¿no? En este caso solo está P5 y P6. Pero supongamos que esté P7, también ahí se uniría P5, P6 y por ahí entre ellos P7, ¿no? Y antes de P4. La tabla, este eje X muestra cómo va priorizando el algoritmo de aglomerativo para ir uniendo los clústeres. O sea, une los clústeres que están más cercanos entre sí. ¿Sí? Acá Santiago dice, acá corres riesgo de hacer overfitting, ¿no? Primero, sí, digamos, vamos por partes. Acá corre va a ser overfitting, ¿no? Ya que no va a interesar quedarse con clústeres muy lejanos. La respuesta, ¿querés contestarlo vos, Sofi? Bueno, yo creo que depende de cómo vos, más que nada te da una vista de cómo están compuestos tus datos. En base a eso vos podés elegir cómo seguir. No sé si necesariamente podés caer en overfitting. En base a esto, no sé vos qué pensás. Acá me suena, cuando alguien le pone un nombre a algo que por ahí no vimos primero en la materia, overfitting, no sabemos qué es overfitting todavía. Y dos, en clustering, si bien puede haber overfitting, no es algo que se vea tan, digamos, no. Yo no diría que este tipo de algoritmo tiene overfitting, porque es simplemente un algoritmo que crea una jerarquía, ¿no? Sobre los puntos. Y nosotros elegimos dónde queremos cortar. Y podemos cortar en base a la cantidad de clúster que queremos tener o en base a la distancia, en este caso, por ejemplo, euclidiana, que queremos decir que hasta ahí se pueden formar o no clústeres. Entonces, en base a esos dos parámetros podemos setear los clústeres finales que van a quedar. Joaquín pregunta, ¿vos le podés indicar al algoritmo que frene si la distancia es mayor a un n? Sí, sí, digamos, este algoritmo seguro que hay alguna implementación que puede no unir dos clusters si superan una cierta distancia. Que en esencia es como pararse y decir, desde acá no sigas para adelante porque no va a haber más uniones, ¿no? Es como una condición de corte adicional, que no sería loco tenerlo, en este caso. Bárbaro, bueno, Algo, sí, listo. dale. Bueno, entonces, ¿cómo se define la distancia entre clústeres? ¿No? Para poder agrupar los clústeres que están más cercanos, tenemos que definir cómo vamos a medir esta distancia. Entonces, generalmente hay 4 formas que, bueno, hay varias, pero estas son como las principales. Esto también se dice linkage en inglés, por si lo quieren buscar en inglés. Tenemos, por ejemplo, esta, que es en base al mínimo, que es single linkage, que lo que hace es, bueno, tenemos este clúster con 3 puntitos, este otro clúster con 3 puntitos, y vamos a determinar la distancia entre ellos en base al punto que esté más cercano de un clúster con el otro, ¿no? Entonces, de estos 6 puntos, los 2 puntos que están más cercanos son estos, y estos determinan la distancia entre este clúster y este otro clúster. Por el otro lado tenemos lo mismo, pero con la distancia máxima, ¿no? Que se llama complete linkage, que lo que hacemos es medir la distancia de 2 clústeres según los puntos que están más alejados entre ellos. Después tenemos el promedio, que agarra todos los puntos de un clúster, todos los puntos de otro clúster y calcula el promedio de distancias, y en base a eso es la distancia entre un clúster y el otro. Y después tenemos, digamos, la distancia entre centroides. Se deciden unos centroides de cada clúster y en base a eso calculamos la distancia de un clúster a otro. Un comentario, me acabo de fijar la documentación de scikit-learn y recibe los dos parámetros estos que estuvimos charlando, ¿no? Uno es la cantidad de clúster máximo que queremos y el otro es el threshold para el cual después considerar o no unir dos clústeres. Entonces le ponemos un threshold máximo y ya con eso paramos la ejecución del algoritmo si queremos. Listo. Buenísimo.
Bueno, ¿cuáles son las desventajas? Que no busca optimizar una función objetivo global, sino que, digamos, si no le ponemos ningún límite, como mencionaba recién Jorge, el algoritmo va a correr hasta que una todos los puntos a un mismo clúster. Entonces termina siendo O de n cuadrado log n en tiempo y O de n cuadrado en espacio, y es muy sensible a ruido y a outliers. Las ventajas son que, bueno, no hay que especificar K. Si lo dejamos correr al algoritmo, el algoritmo va a seguir funcionando y nos va a terminar dando el dendrograma con todos los datos y todos los clústeres que se van formando. No es necesario especificarle un K para que corra. Bueno, nos da estos datos en forma de un dendrograma, que es útil para crear taxonomías, o sea, es útil para crear distintas clasificaciones y para tomar decisiones en base a la información que nos da. Por otro lado, bueno, otra categoría que tenemos de clustering jerárquico es divisivo, que lo que hace es funcionar, digamos, al revés, ¿no? Todas las instancias comienzan en un único clúster y luego se van dividiendo a medida que se va bajando de jerarquía. Y termina cuando todos los puntos son un clúster propio, ¿no? Es como al revés. Y tiene entonces un enfoque top-down. Bueno, otro algoritmo de clustering que vamos a ver hoy es DBSCAN, que, bueno, se llama Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise, o sea, es, básicamente aplica clustering en base a densidades y de acuerdo a la densidad de los puntos va formando los clusters que mejor representa a nuestros datos. Entonces, para esto usa principalmente dos parámetros que son la vecindad de un punto, o sea, un valor A, que es, por ejemplo, tenemos A, que es una esfera que está centrada en este punto y que tiene un radio que es un valor epsilon. Entonces determina distintas vecindades que determinan las distintas acciones que va a ir tomando el algoritmo. En este caso tenemos un ejemplo que es A, tenemos estos puntos que están adentro y A tiene un radio de epsilon. Todos los puntos que estén dentro de epsilon pertenecen a la vecindad A. Y después otro término que tiene en cuenta es la densidad de un punto, o sea, la cantidad de puntos que hay dentro de una vecindad, ¿no? Entonces, los dos parámetros principales que tenemos son, por un lado, epsilon, que es este radio que determina, digamos, el radio de la vecindad, y por otro lado, la densidad, o sea, la cantidad de puntos que existen en una vecindad. Ahí lo vamos a ver con ejemplos un poquito más claro. Pero bueno, primero queremos clasificar los puntos que tenemos, ¿no? Entonces, los core points se llaman a los puntos que tienen densidad alta, ¿no? Entonces, los puntos que tienen dentro de su vecindad una cantidad de vecinos superior a este parámetro que se llama mean points, que es un mínimo que determinamos nosotros. Y después tenemos border points, los puntos bordes, que son puntos que no son core, pero son vecinos de un punto core. Ahí lo vamos a ver mejor. Y de última tenemos el ruido, o sea, los puntos noise, que no son ni core ni border. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la vecindad A, tenemos nuestro core point, que es A, que es este puntito de acá, que nosotros determinamos un mean points que son de 7, ¿no? Entonces queremos que un punto sea core cuando dentro de su vecindad tiene 7 puntos. Entonces vamos a contar la vecindad de A, ¿no? 1, 2, 3, se cuenta el propio punto. 4, 5, 6. Me falta uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, no sé. El B es... me falta B, muy bien. Gracias. Sí, este también está dentro de la vecindad de A, como dicen los chicos, y es el séptimo punto que tenemos. Entonces, como A tiene dentro de su vecindad 7 puntos, es un punto core. Y ¿cómo sabemos qué puntos tener en cuenta? Bueno, eso lo determina epsilon, ¿no? Epsilon nos dice, todo este radio tenés que contar los puntos que estén adentro para determinar si A es core o no es core. Bien. B, por otro lado, es border. ¿Por qué? Porque, bueno, como dijeron ustedes, es vecino de A, es un punto que está dentro de una vecindad de un punto core,
pero no llega a ser core porque tiene menos de 7 puntos dentro de su vecindad. Tenemos 4, si no cuento mal. 1, 2, 3, 4. Bien, menor a 7, entonces B no es core. Y después tenemos C, que es noise, porque no es vecino de ningún punto core, y dentro de su vecindad tiene también menos de 7 puntos. Entonces no llega a ser ni border ni core, y termina siendo ruido. Bueno, ¿cómo funciona el algoritmo? Bueno, primero etiqueta cada punto como core, border o noise. La idea es eliminar todos los puntos noise, no tenerlos en cuenta, y pone una lista entre cada par de puntos core que son vecinos entre sí. Cada componente conexa corresponde a un clúster y después asigna los puntos borders a uno de sus clústeres vecinos. Puede ser necesario desempatar entre 2 o más clústeres. Ahora vamos a ver el seguimiento. Los dos son lo mismo, así que bueno, agarro el 2 que me parece que va más lento. Entonces, elige un punto, ¿no? Cuenta los números, ve que hay más de 3 puntos y un nuevo clúster es formado. Visita a los vecinos. Detecta las distintas vecindades y las une al clúster ya formado según la densidad que cada uno tiene, ¿no? Luego agarra, terminó, pasa a un punto random, cuenta, tiene 2 vecinos nomás, ruido, elige otro punto random. Acá Joaquín pregunta, ¿todo punto afuera del vecindario de A sería ruido? No, se pueden formar otros vecindarios, ¿no? Siempre que un punto sea core, se crea un clúster y se crea, digamos, una vecindad que puede llegar a agrandarse y a formar un clúster más grande. Todo depende, digamos, de los mínimos puntos que tengamos en cuenta y del radio de nuestra vecindad. Por ejemplo, acá, Sí, sí. sí, digamos que si vas a la definición que mostraste del algoritmo, un punto se autopercibe como ruido el mismo, ¿no? Porque anda un poquito para atrás, ¿dónde está? Creo que es una para atrás. Hay noise points. Puntos que no son ni core ni border, y entonces que no sean ni core es que no tienen la mínima cantidad de puntos en su cercanía, ni están en la cercanía de un border. Entonces, puede, que sea afuera de A no quiere decir que sea ruido, porque puede estar en un border, puede ser un border point de otro conjunto de puntos, o puede ser de per se, perdón, un core point si consigue la cantidad mínima de puntos dentro del epsilon, ¿no? Los que Claro, no cumplan esa exactamente. condición, digamos, los que están solitos en el planeta, ¿no? Que no están ni cerca de alguien que tiene. Imagínense esto, no están ni cerca. Tenemos amigos, ¿no? Estamos así en la sociedad común y tenemos amigos, ¿no? El solitario, el que está no solamente ni en el grupo de amigos, ni cerca del grupo de amigos de ningún otro grupo de amigos, ese es el noise point. Ese es el solitario, ¿no? Véanlo de esa manera. El que está tan alejado que no está. Ni es un border point, o sea, no está ni en el epsilon de un grupito de amigos, ni está dentro de un grupo de amigos que es, o sea, los core points, ¿no? Los que están adentro de la alta densidad que conforman el núcleo, ¿no? Acá dice Joaquín, pregunta, ¿en qué nos basamos para elegir mean points? Ir probando con distintos valores hasta que dé bien. Y la respuesta, bueno, Sofi, todo tuyo. Yo te voy a decir las preguntas solamente. Dale, sí, bueno, la respuesta es sí, o sea, la idea es otro de estos parámetros que son, decidimos nosotros, ¿no? Entonces es probar, digamos, lo vamos a ver igual más adelante cómo tomar estas decisiones, pero es ir probando hasta que encontremos un valor que nos dé el mejor resultado posible. Y también hago una pregunta para el chat. ¿Qué otros parámetros tendríamos que tener en consideración para el algoritmo, ¿no? Porque acá Joaquín dijo mean points. ¿Cuál es el otro también que tenemos que echarle un ojo para no cagarla, por así decirlo? Acá Joaquín dice el epsilon. Exactamente, el radio por el cual yo considero cosas border, ¿sí? Y por lo tanto puedo considerar no algo un noise point, influye también.
Entonces, ¿qué piensan ustedes si agarramos y ponemos min points muy poquitos y un epsilon bastante grande? ¿Qué va a pasar con respecto a los noise points? Joaquín dice no hay noise, o sea, va a haber menor cantidad de noise, ¿no? Puede haber alguno que esté bien lejos en la estratosfera, ¿no? Pero estaríamos siendo abarcativos y tendríamos menos cantidad de noise points. Ahora, si ponemos un epsilon chiquitito y un main points alto, ¿sí? Somos bastante, como diríamos, elitistas y vamos a tener más ruido, ¿sí? Eso depende del análisis que querramos hacer y el dataset que haya, ¿no? Que a veces el dataset está muy todo, digamos, junto, por así decirlo, y tenemos que ser bastante elitistas para tratar de ver qué clases hay dentro de ese conjunto de puntos que están muy cerca. O después también tenemos datasets que están muy esparcidos por el éter y tenemos que ser un poco más abarcativos y tener un epsilon más grande, ¿no? Un mean points más chico. Y de hecho, este es uno de los problemas de este algoritmo, ¿no? Que tenemos que tunear. Si bien es un poquito más amigable el tuneo que respecto acá, tenemos que tunear min points y tenemos que tunear epsilon. Y de hecho, hay un error, no, error no, hay algo que es bastante molesto, que es estamos poniendo el mismo epsilon para todos los puntos. ¿Y qué pasa si tenemos distintos espacios de nuestro éter con distintas densidades? Esto nos empieza a molestar mucho, porque nuestro epsilon primero tratamos de que funcione en un subespacio donde están todos los puntos esparcidos, pero de repente llegamos a otra parte del subespacio donde están todos juntos. Y el epsilon no va a andar muy bien ahí, porque tenemos un problema. Si tenemos distintas densidades de puntos, o sea, cómo se agrupan los puntos, DBSCAN no va a andar tampoco muy bien. Yo soy medio el garca ahora, que le tiro los trapos sucios a cada algoritmo, ¿no? Acá un algoritmo dice, ¿no se puede hacer un algoritmo de Machine Learning para que elija por nosotros estos valores? Hay técnicas fuera de Machine Learning, es tipo hacer un for y sacar métricas para tratar de conseguir estos puntos. Sofía va a mostrar un poquito en las siguientes diapos. Y no voy a robar más tiempo, me callo, Sofía. No, está bien. Sí, vamos a ir viéndolo. Ahora para el final vamos a ver un poquito y también en otra clase vamos a entender mejor cómo es esto de elegir nosotros los parámetros y cómo elegirlos bien, ¿no? Había una pregunta que quedó pendiente que era de Lucas. Pero si elijo al principio un punto border, lo voy a clasificar como noise. ¿Cómo soluciono eso? Bueno, habría que ver cómo está implementado el algoritmo noise de acuerdo a la implementación, pero la idea es no quedarse con lo primero, sino la idea es como ir analizar y categorizar bien los puntos. Y yo me imagino que cuando uno encuentra un core point, analiza a los vecinos y todos esos vecinos ya los determina como border point. Sí, de hecho, un punto que antes era noise puede pasar a ser border. Claro. De hecho, creo que en el seguimiento pasa eso. Si querés ir al seguimiento, creo que hay Sí, me voy a algunos... mostrar. A ver. Bueno, acá está justo terminando. Tendríamos que poner tipo esto con un relato de algún partido de fútbol o algo así Claro. con un relato. Pero bueno, o sea, primero va analizando, digamos, los vecinos y ya determina, ¿no? Y en base a estos vecinos revisa las vecindades de esos otros vecinos. Y con eso se va quedando y va categorizando los puntos. Bien. Acá Joaquín dice, ahí tal vez se perdió un clúster por los parámetros. Claro, o sea, acá, por ejemplo, si nosotros hubiéramos elegido un epsilon más grande, tal vez este punto entraba dentro de este clúster azul, que al final termina quedando como ruido, ¿no? En eso, digamos, afecta los parámetros que elegimos. Sí, acá tenemos min points de 4. Entonces, hasta que no tenga 4
en la cercanía de epsilon no va a considerar algo como un core point. Sí, ahí como dice Lucas, justo tenemos acá que este lo marcó como noise al principio y después agarró y se dio cuenta, no, mira, esto está dentro de esta vecindad, es parte de este clúster y es un clúster verde. Sí. Así que ahí estaba justo. Bien. Bueno, sigo. Y bueno, acá está lo que mencionaba recién Jorge, que si alguien se ofrece para hacer el seguimiento y contarme más o menos esto que acabamos de ver recién, pero en estos gráficos, o sea, cómo varía, cómo el número de min samples que elegimos, o sea, min points, y el epsilon en qué afecta y cómo termina clasificando nuestros datos. ¿Quién se anima a dar un resumen de lo que podemos ver acá? Acá básicamente vemos acá, o sea, tenemos acá 2 min samples, 3 min samples y 5 min samples. Y acá epsilon 1, epsilon 1,5, epsilon 2, epsilon 3. De acuerdo a esos parámetros, se van armando distintos clústeres. Voy a esperar hasta que alguien se ofrezca y... Digamos, yo voy a dar una pista. Desde... Sí. No, disculpa. Bueno, no digo. Desde abajo a la izquierda tenés justamente la configuración más restrictiva y las tendencias son hacia arriba y hacia la derecha, que empezás a ser un poquito más persuasivo, porque creces o el epsilon lo creces o bajás el min samples. Y en diagonal hacia arriba sos demasiado bonito y tomás todo, básicamente. Claro, Es o sea, decir, sí. no, porque me expliqué mal, pero bueno, abajo a la izquierda tenés lo restrictivo y las tendencias de mayor bondad al tomar los clústeres son hacia arriba y hacia la derecha. Claro, o sea, por ejemplo, acá en este, que vamos aumentando epsilon, ¿qué termina pasando? Sí, que tomas todo, vas tomando cada vez más y después todo. Claro, bárbaro, o sea, mientras más agrandamos epsilon, más grande es nuestro clúster, o sea, más puntos entran dentro de nuestro clúster. ¿Y qué pasa si, digamos, si achicamos el número de min samples, o sea, del número mínimo que hay que tener para que una vecindad sea considerada un clúster? Sí, los puntos que están un poquito más sueltos, o sea, no tenían tantas alrededor, empiezan a juntarse, como es el azul o el rojo. O sea, empiezan a formar clústeres. Claro, bárbaro, o sea, en vez de ser ruido, pasan a ser un clúster formado, ¿no? Entonces, en cierta forma, sí, ¿querías decir algo más? Sí, tengo una pregunta. En este gráfico, veo que también cada uno de los puntos o triangulitos para arriba hacia abajo tienen como diferentes tamaños. ¿Eso significa que son cores o no cores? Sí, sí, justamente buenísima la observación, pero sí, lo que va marcando es, no sé si en todos, sí creo que en todos, ¿no? El tamaño determina si es core o no es core. Entonces, lo que está buenísima esta observación, porque acá podemos ver que cuando min samples es 2, son todos core, pero cuando min sample es 3, solo estos dos son core y estos son border. Buenísimo, Lucas. Y acá quería destacar unos comentarios que dejaron en el chat, que lo dejó Lucas con C, que dice, si aumenta el epsilon, disminuye el ruido, y si aumenta el min, aumenta el ruido. Claro, lo que pasa es que cuando aumenta epsilon, disminuye el ruido porque agarra y pone todos los puntos en un mismo clúster, entonces ya no hay ruido. O sea, no necesariamente es lo ideal, ¿no? Porque termina quedando todo en un mismo clúster y no necesariamente es así, ¿no? Creo que lo óptimo, tal vez a ojo, sería esta distribución. Y cuando aumenta el min, aumenta el ruido, ¿no? Porque entonces ahí la demanda, digamos, los requisitos para que un punto sea core son más exigentes. Entonces no cualquier punto es core.
y no cualquier punto es border, entonces termina quedando bastante más ruido que si el número es menor. Bárbaro. Perfecto, continuemos. Sí. Bueno, la complejidad es n, o sea, es la cantidad de instancias, con n es la cantidad de instancias y la complejidad es n por el tiempo de búsqueda en la vecindad. Entonces puede ser O de n cuadrado en el peor caso o O de n log n si se puede usar k de tris, que bueno, es una implementación que se puede usar para este algoritmo. Y de espacio es O de n. Sí, un comentario sobre cada tris, creo que lo vamos a ver en alguna clase futura, pero para esto y para el TP, porque varios se comieron esto como si fuese un algoritmo místico, ¿no? Cada tris es simplemente una forma de calcular el mismo número que si fuese en n cuadrado, pero nos ahorramos un par de cuentitas, porque usamos la inigualdad del triángulo. No importa eso, lo que me importa es que se lleven en la cabeza que es, armamos un árbol y evitamos hacer comparaciones porque ya navegando por el árbol evito comparar lo que hay en las otras ramas, ¿sí? Y eso permite, en vez de hacer n comparaciones, hago log de n comparaciones. Y ahí me ahorro convierto una de las n en log de n. Pero voy a tener los mismos números. Acuérdense esto para el TP. Si hay algún algoritmo que dice puedo usar K de tris o puedo usar fuerza bruta, el número resultante del cálculo de las distancias o lo que sea va a dar lo mismo, solo que K de tris es más óptimo bajo ciertas condiciones, que vamos a ver más adelante, probablemente en alguna otra clase. Listo. Dale. Bueno, las ventajas entonces son que no hay que especificar K, de nuevo, buenísimo. Puede encontrar los clusters de formas arbitrarias. Es robusto ante el ruido, o sea, a pesar de que no tenemos datos que son ruido, los logra diferenciar y logra armar los clusters. Y permite clasificar, digamos, para formas que no son globulares, ¿no? Entonces, en este sentido, le gana a K-means porque acá no tenemos clusters globulares, igualmente clasifica bastante bien todos los clusters que tenemos, aunque tengan formas raras, ¿no? Las desventajas. Elegir el valor de epsilon y de mean points requiere el conocimiento de los datos, que es difícil en casos de alta dimensionalidad. Y funciona mal con datos con densidad variable, ¿no? Que era lo que mencionaba antes Jorge. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, si consideramos la densidad como tonos de gris, tenemos clúster A, clúster B, C y D. Entonces, el ruido alrededor de A y B es la misma densidad, ¿no? Que C y D. Pero lo que hace DBSCAN acá es colapsar A y B y el ruido que los rodea, o ignora C y D como si fueran ruido, ¿no? Entonces, nosotros si tuviéramos DBSCAN, no podría clasificar estos 4 clusters, ¿no? Porque C y D tienen una densidad diferente a B y A. Entonces, lo que puede hacer es, o considera todo esto como un clúster y C y D, porque tienen la misma densidad, o agarra y tira que C y D son ruido y solo se queda con B y con A, ¿no? Porque al ser distinta densidad no puede darse cuenta. Como el epsilon es fijo, dice, bueno, yo me fijo esto, este epsilon y este mean points, y en base a eso necesito que todos los clusters tengan la misma densidad o son ruido. Entonces, Sí, acuérdense, digamos, regla mnemotécnica, densidades que están agrupados están juntos, ¿no? Y hasta una cierta variación permite DBSCAN, pero cuando ya es una variación significante, el epsilon por ahí que configuramos para que funcione, como dijo Sofía, en uno de los casos, por eso queda muy grande para los otros. Entonces, un epsilon gigante considera todo como un clúster y no puede diferenciar el C y el D, por ejemplo, o viceversa, ¿no? Entonces, el epsilon asume, digamos, todo este algoritmo, la asunción es que todos los puntos se agrupan con una cierta cercanía más o menos similar entre todo el dataset, cosa que a veces no es cierto. Fin. claro. Bien, entonces para salvar ese problema, luego se implementó HDBSCAN, que bueno, esto es nota de color.
porque es bastante más complejo, pero la diferencia, digamos, es que, bueno, DBSCAN tiene el valor de epsilon fijo, densidad fija, y determina zonas densas, ¿no? Las convierte en clusters, pero las zonas poco densas las convierte en ruido. En cambio, HDBSCAN hace lo mismo que hace DBSCAN, pero va variando epsilon, ¿no? Entonces puede ajustarse a clusters de distinta densidad. Y también, bueno, tiene mayor velocidad y lo que hace es recibir un minimum cluster size, que es lo que va a usar para determinar los clusters, y no se va a guiar tanto, o sea, no va a tener un número de densidad fija, sino que se va a ir adaptando a las distintas densidades que tienen nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos unos datos así, con esta distribución, DBSCAN va a categorizarlos así, según el epsilon que le pongamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, según el epsilon y los mínimos puntos que elegimos, va a determinar que esto es un clúster grandote y todos estos son clústeres chiquitos, ¿no? En cambio, HDBSCAN lo que hace es darse cuenta que en realidad este es un clúster grandote, con por ahí unos puntos acá que se le escapan, pero este es un clúster grande y lo demás es ruido, ¿no? Entonces lo que va viendo y va determinando más según la densidad que según dos valores que nosotros le ponemos, ¿no? Se va adaptando más a los distintos datasets que tenemos y a las distintas densidades que puede llegar a tener nuestro conjunto de datos. Pero bueno, lo importante igual, HDBSCAN es más complicado, así que ténganlo presente que es una mejora de DBSCAN, pero le vamos a dar más bola a DBSCAN en la materia. Bueno, ¿cómo evaluar los clusters, no? ¿Cómo saber si nuestro algoritmo dio un resultado que está bueno o dio cualquier cosa? Bueno, ante esto entra en el parcial. Presten atención, esto entra en el parcial. Lo que va a explicar Sofía ahora, ¿no? Listo, ya se dijo. Bárbaro, bueno. Por un lado tenemos una forma de medir, es la matriz de similitud. Es una matriz que armamos, que es cuadrada y que es simétrica, y que muestra la similitud, por ejemplo, de un valor entre 0 y 1, entre cada par de instancias. Tenemos como una matriz que son las instancias de este lado, las instancias de este otro lado, y bueno, la instancia 1 con la 1, la similitud es máxima porque son la misma instancia, y después la instancia de 2 contra 1 va a ser el resultado de una función que nosotros apliquemos para entender la similitud, ¿no? Y en base a eso se va formando una matriz. Y lo que está bueno es que al graficar esta matriz de esta forma, con un heatmap, por ejemplo, y una vez que ordenamos las columnas de la matriz y las filas según el clúster al que pertenece cada instancia, nos va a terminar dando algo de esta forma si nuestro algoritmo de clustering dio un resultado favorable, ¿no? El clúster es bueno, entonces, si nuestra matriz de similitud es diagonal por bloques. ¿Qué significa, no? Nosotros acá vemos que tenemos una diagonal con 3 bloques rojos y todo lo demás azul. Entonces tenemos que nuestra matriz es diagonal por bloques con estos 3 bloques. Perdón. Y cada bloque representa un clúster. O sea, puede ser que este clúster sea el verde, este el rojo y este el azul. Porque estos son los puntos que pertenece a cada clúster, ¿no? Entonces, nosotros vamos midiendo la similitud entre estos puntos. Por ejemplo, si agarramos estos puntos y los vemos acá, vemos que son similares entre sí, porque según este heatmap tenemos un valor de similitud bastante alto, bastante parecido al 1, al rojo. En cambio, con el otro clúster, con este clúster 2, si comparamos este punto con este punto, va a dar un resultado azul, ¿no? Por ejemplo, el 40, ¿no? Vamos a comparar el 40 con este, por ejemplo, que puede ser el 10. 40 con 10 nos da azul, o sea, no son similares entre sí. Y está bien, porque entonces no pertenecen al mismo clúster. Están en otro clúster distinto porque son diferentes entre sí. Si pertenecieran al mismo clúster, entonces daría otro resultado, ¿no? Estarían en otro punto. No sé si se entiende bien, pero ya lo vamos a ir viendo con ejemplos y en la práctica se va a entender un poquito mejor.
Pero por ahora quédense con que lo importante es que la matriz esté en diagonal con bloques. Bueno, después tenemos métricas que están basadas en cohesión, o sea, de vuelta, ¿no? Cuán estrechamente relacionados están los elementos de un mismo clúster. Queremos que en un clúster los elementos estén muy parecidos entre sí. Y otra medida es la separación, ¿no? ¿Cuán distintos son los clústeres entre sí? Queremos que esta separación sea grande, que un clúster sea muy diferente a otro, pero dentro del mismo clúster que los datos sean similares. Entonces, para medir esto tenemos una métrica que se llama coeficiente de Silhouette. O sea, tenemos un valor A, que es la distancia promedio de XY, o sea, de un punto Y hacia otros puntos del mismo clúster, y el valor B, que es la distancia promedio de Y hacia los puntos del clúster más cercano. Y ese Y, que es ese silhouette del punto Y, se mueve entre -1 y 1. Mientras más cerca de 1, mejor. Y nosotros queremos que B sea mucho mayor a A, o sea, queremos que la distancia de Y hacia un punto de otro clúster sea mucho mayor que la distancia de Y hacia un punto del mismo clúster. Y esto se termina reflejando en esta ecuación, en la que hacemos BI menos AI y sobre el máximo entre B y A. Y si ese resultado nos da un valor cercano a -1, no tenemos un muy buen valor de silhouette, y si nos da parecido a 1, nuestro resultado es mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, B va a ser grande y A va a ser chica. Entonces, si lo analizamos, por ejemplo, acá en estos puntos de 10 clústeres, vamos a ver, o sea, el coeficiente de silhouette se ve según el grado de gris que tenga cada punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos puntos de acá son muy oscuros, en este caso silhouette va de 0 a 1. Entonces, como es muy oscuro, significa que el coeficiente dio bastante desfavorable el valor, ¿no? ¿Por qué? Porque si analizamos, la distancia de este punto a este punto es bastante chica, en cambio la distancia de este punto a este punto no es tan chica. Entonces tenemos una distancia más cercana de este punto a otro clúster que a los puntos de su mismo clúster. Entonces ahí Silhouette dice, no está tan bueno esta categorización. O este punto puede ser, es un punto medio polémico, ¿no? Puede ser que no esté bien agrupado en este clúster y por ahí pertenezca mejor a otro. En cambio este, que está bastante clarito, o sea, bastante dentro de estos valores, ¿por qué? Porque está bastante cercano a los puntos dentro de su mismo clúster y bastante más alejado de los puntos de otro clúster. Entonces da como un valor más favorable, más cercano a 1. Otra métrica que usamos es Rand Index, que mide la similitud entre dos resultados de clustering. Entonces nosotros agarramos y corremos, por ejemplo, tenemos nuestros datos y corremos K-means, y después agarramos los mismos datos y corremos DBSCAN, ¿no? Entonces comparamos el resultado que tuvimos con DBSCAN con el resultado que tuvimos con K-means. Y nos va a dar un valor de 0 a 1. 0 dice los dos resultados no tienen elementos en común, son bastante diferentes. 1, los dos resultados son exactamente los mismos. ¿Para qué nos sirve esto? Sí. Un comentario, ¿no? También podría ser comparar dos resultados de clustering, uno de los cuales pudo haber sido hecho manualmente, ¿no? Muchas veces, y me ha pasado trabajar, que estamos evaluando algún algoritmo de clustering o algún preprocesamiento que se le hace antes de pasarlo al algoritmo de clustering, que queremos medir que también funciona con respecto a agrupar manualmente sentencia a nosotros. Entonces armamos un dataset, varios días de aplicar clustering a un dataset reducido. Luego aplicamos clustering o distintos preprocesamientos, distintos algoritmos, distintos parámetros, y usamos Rand Index para ver cuál de ellos funciona mejor con respecto al clustering humano nuestro. No quiere decir que el clustering humano nuestro sea el mejor, ¿eh? Estamos diciendo que estamos comparando dos resultados de clustering. Que quede claro eso. Rand Index lo único que hace es comparar si un clustering es parecido a otro. No te dice qué tan bueno es. ¿Sí? Listo. Claro, bárbaro. Entonces, nos viene bastante bien, por ejemplo, si nosotros tenemos un resultado que vimos que es el óptimo, agarramos y nuestro modelo lo comparamos con este resultado óptimo y en base a eso descubrimos si nuestro modelo está bueno o no está bueno.
Bueno, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos A, que son los pares que están en un mismo clúster en X que en Y. B son los pares que están en distintos clústeres en X y en distintos en Y. C son los pares que están en el mismo clúster en X, pero en distintos en Y. Y D son los pares que están en distintos clústeres en X y en el mismo en Y. Entonces, en base a esto, terminamos haciendo esta ecuación y nos va a dar el rand index que buscamos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, A, los pares que están en un mismo clúster en X y en Y, y sería, bueno, por ejemplo, T. T está en este clúster, no, perdóname, G y H están en un mismo clúster en X y en un mismo clúster en Y, están en el mismo clúster justo. Entonces, A estaría compuesto por esto. Pero después, B, o sea, son pares que están en distintos clústeres en X y en distintos en Y. Entonces, por ejemplo, podría ser T y G, porque T está en un clúster en X y G está en otro clúster en X y también en Y. Están en distintos clústeres. Después C serían pares que están en el mismo clúster en X, pero en distintos en Y. En este caso no tenemos, pero si tuviéramos, por ejemplo, un clúster S que está acá con T y acá está en este, ahí S entraría en esta categoría, ¿no? Y después D, que son pares que están en distintos clústeres en X y en el mismo en Y. Entonces, por ejemplo, a ver si tuviéramos un S acá, que en X están distintos clústeres. O sea, si tenemos S que está en este clúster, pero en Y está en el mismo clúster que T, entraría en esa categoría, ¿no? Está en distintos clústeres en X, S está en este y T está acá, pero en Y están los dos juntos, S estaría acá. Bueno, en base a eso, digamos, vamos formando la ecuación y vamos armando el rand index que nos da qué tan similares son dos resultados entre sí. Bueno, y otra métrica que tenemos es el elbow method, que esto ya lo vimos antes cuando vimos la ejecución de K-means, que nos permite encontrar el número ideal que buscamos de clusters, ¿no? Nos sirve muchísimo para encontrar el K en K-means, ¿no? Se grafican los resultados para distintos números de clúster, agarro y corro K-means para K1, K2, K3, K4, y elijo el K, el número a partir del cual los resultados no mejoran significativamente, ¿no? Entonces yo voy agarrando, ejecutando K-means distinta cantidad de veces con distinto número de K. O sea, acá, por ejemplo, K puede ser 1, acá K es 5, K4, K3, K2. Y a medida que voy ejecutando, voy calculando un valor, que puede ser la distorsión, el error, y voy midiendo cuál es el error con distinto número de K, ¿no? Entonces, con K1 teníamos este error por arriba de 100.000. Con K2 ya baja bastante y por arriba de 40.000. K3 arriba de 20.000, K4 por abajo de 20.000, K5 tendrá 10.000, ¿no? De error. Y después K6 tiene un poquito menos de 10.000, K7 un poquito menos, cada vez menos, pero la diferencia no es tan grande como antes, ¿no? Acá bajaba abruptamente el error y acá ya baja un poquito más lento. Entonces, la realidad es que el número óptimo de K que más nos conviene es 5, porque ahí es donde más diferencia conseguimos y tal vez menos le exigimos al algoritmo, ¿no? Entonces nos quedamos con 5 porque es el codo de nuestra curva, ¿no? El valor a partir del cual los resultados no mejoran tanto. Y con eso ya podemos obtener un K, por ejemplo. Sí. Sí, queda claro que este algoritmo es un método más que algo teórico, ¿no? Es algo más empírico de la práctica de, bueno, no tengo otra forma de calcular, por ejemplo, en K en K-means. Ok, voy variando el K, voy calculando el error, y cuando veo que hay un codo, paro. Esa es una técnica, digamos, nada más. Puede haber otras y pueden ser mejores, pero esta es una que se usa a veces, normalmente, y podemos ver acá. Acá, por ejemplo, ¿qué número consideran como el codo? En este caso que Sofi está mostrando. Acá lo que Facundo buscan,
Sí, acá lo que busca no es el K, sino la cantidad de iteraciones que va a tener el algoritmo. Ah, sí, mala mía, perdón. Flashé ya. Acá, por ejemplo, no hay que tocar nada nosotros, o al menos a priori sobre el K. Pero si estuviésemos, por algún motivo, no sé, tratando de calcular cuántas iteraciones tiene sentido seguir, podríamos decir que después de K, después de 6 no tiene sentido seguir más, ¿no? Pero a veces uno pone, más que nada en K-means, pone un número de iteraciones máximo bastante más grande, por ejemplo, no sé, 20, y prefiere que la conversión pare cuando la convergencia de los centros está asegurada. Pero a veces no tenemos tiempo. De hecho, yo fui a veces una charla, creo que hace mucho, donde había un flaco que hacía clustering sobre señales de las neuronas, ¿no? Y tenía un tiempo muy, muy acotado para agrupar señales y clasificar. Y le hacía un camis de tipo 10 y no le importaba nada la convergencia porque no tenía tiempo. Priorizaba la inmediatez sobre la convergencia de los centroides. Entonces, ¿cómo calculó que 10 era suficiente para un equilibrio entre, ok, me sirve y no es completamente basura, ¿no? Hizo esto, digamos, agarró y hizo la técnica del codo y vio que después de, métele, 6 o 10 ya el error no bajaba tanto. Y dijo, ya está, con 10 me funciona. Y ajustó su algoritmo para eso. Y entonces corta antes que por ahí los centroides seguían convergiendo, pero a él le serviría cortar en 10 por cuestiones de performance. Claro. Acá hay una pregunta de Joaquín. Dice, ¿ahí no puede confundir el de 2 a 3, por ejemplo? El de 2 a 3. Claro, porque la diferencia entre 2 y 3 es bastante chiquita, pero Ah, la idea, sí, digamos, es sí. tener como una curva bastante más larga como para poder decidir. Sí, supongo que también se refiere a cuando le decimos a Camille que pare por la convergencia. Eh, Según el algoritmo y cómo está implementado, piensa que es bastante fácil implementar un algoritmo que diga, bueno, cuando los centroides no se muevan más que tanto, y también pueden agregar la condición más que tanto en cierta cantidad de iteraciones, por ejemplo, 3 iteraciones seguidas. Eh, Eso depende del algoritmo de clustering que estemos usando. Hay miles de implementaciones. Así que nada, podrían implementar diciendo una iteración que los centroides no se muevan por ahí, como dijo Joaquín, entre el 2 y el 3 no se movieron mucho y después se movieron radicalmente. Entonces por ahí decís, no, ¿sabes qué? Voy a esperar 4 iteraciones sin que los centroides se muevan para estar convencido de que ya que hizo convergencia, convergió. Y si no, seguir, ¿viste? Acá hay varias preguntas, Sofi, te las leerás todo tuyo. Sí, bueno, acá Lucas dice que el coeficiente silhouette, según estoy pensando, sería solo aplicable, es decir, útil, sobre clústeres globulares. En el ejemplo más loco del DevScan, ya estarían coeficientes que no me dicen nada. En esos casos tendríamos que elegir mejores métricas. Me cuesta ver si RandIndex sería una buena métrica en ese caso. Bueno, la realidad es que las métricas se acomodan, digamos, al contexto de tu problema, ¿no? Depende de lo que vos quieras calcular y cuál sea, digamos, los datos que tenés y lo que querés medir, ¿no? La idea es como presentarles varias métricas para que ustedes encuentren cuál es la óptima para cada caso. Pero Sí, puede ser, igual sí. acá hay una diferencia que por ahí alguien le puede contestar a Lucas por qué es más fácil aplicar el Silhouette Score que RandIndex. Porque hay una premisa muy que diferencia mucho a estos dos eh, en base a lo que vimos. Voy a poder hacer la pregunta más fácil. ¿Cuántos algoritmos de clustering necesito para tener un número en el Silhouette Score?
Uno, dice Robinson. Lucas también dice uno solo. Exactamente, uno solo con Zillow Score. Agarro el algoritmo, o sea, el resultado de aplicar el clustering, le paso Zillow Score y me da un numerito, ¿sí? Y Rand Index en realidad no da un número para ese algoritmo de clustering. Rand Index, recuerden, hace una comparativa entre dos algoritmos de clustering y te dice qué tan similares son. Entonces yo, a priori, no podría usar Rand Index con solo un algoritmo de clustering, porque eso no me sirve. Se usa para comparar dos clusterizaciones, ¿sí? Exactamente, Facundo dice, con Rand necesitas dos, porque comparás, ¿sí? Comparaba. Entonces, hay otros métricas aparte de Silvet, ¿sí? El Silvet Score es el más característico de los tiempos, pero de hecho hay varios papers que dicen que el Silvet Score no te da garantía de que tu clúster esté útil para lo que quieres hacer. Lo único que te dice es que tan bien definido está el clúster, pero los clústeres en sí pueden ser basura para tu problema a resolver, ¿sí? Así que sí. Facundo dice, ¿vamos a ver esto en la práctica? Sí, 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 sí. Lo vamos a ver un poquito en la práctica. Hay que bajar la tierra y después, esto, digamos, toda la práctica y toda la teórica es para que después lo vean de vuelta, ¿no? Estos son muchos contenidos que se ven en este tiempo y la única forma que los entiendan es que los practiquen tanto con los nuevos como que repasen la teórica. ¿Eh? Bien. Sofi, ¿querés tirar algunos links? Y creo que vamos... Sí, creo que ya terminamos. Nada, esta era la última, el Delbo Method. Y con esto ya vimos las métricas, digamos, un vistazo de algunas métricas que nos pueden llegar a servir. Y después, nada, acá les damos más bibliografía para que chusmeen cuando tengan ganas. Es alguna bibliografía que usamos para dar la clase y que tienen un montón de más contenido. Por ejemplo, si quieren saber más de HDBScan, está esta charla. Acá hay otra forma de comparar distintos algoritmos de clustering y después está este capítulo del libro que ve todo lo que vimos en la clase un poquito más en detalle. Así que si quieren acá tienen más para profundizar. Y con eso Perfecto. ya estaría la teórica. Sí, vamos a dejar un minutito para preguntas y si no, para grabar. Bueno, vamos a parar de grabar. De vuelta, este tema va a continuar en la práctica. Vamos a abrir un notebook y vamos a machacar los números. Así que no desesperéis y pregunten, porque es la diferencia entre un video y una clase que estamos acá presente para ustedes. Así que no duden en preguntar. Por ahí ahora están medio quemados, dejemos 10 minutitos y arranquemos la práctica para empezar. Empezamos y 44. Nos vemos. Vale, chao.